Repartía comida bajo la lluvia hasta que un niño le dijo algo que cambió su vida. Esa tarde, empapado por la lluvia y con el corazón agotado por la indiferencia de quienes lo rodeaban, él sentía que no podía más. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, unas palabras inesperadas salieron de la boca de un niño. Palabras tan simples, pero tan poderosas, que lo hicieron detenerse bajo el aguacero con lágrimas en los ojos. Ese instante no solo cambió su día, cambió el rumbo de su vida para siempre. ¿Qué le dijo ese niño? Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después te romperá el corazón. Lo que pocos sabían es que ese niño no estaba ahí por casualidad. Había pasado días esperando, observando bajo la lluvia, con la esperanza de que justo ese repartidor llegara a su puerta. Y cuando finalmente lo vio acercarse, no dudó en hablarle. Pero lo que le dijo, y el motivo detrás de esas palabras, es algo que nadie podría haber imaginado. Quédate, porque lo que viene es aún más conmovedor de lo que crees. Cada mañana, antes de que el sol siquiera asome por el horizonte, Jorge se pone en pie. Sus piernas aún duelen por el recorrido del día anterior, pero sabe que no puede detenerse. Porque en su hogar hay bocas que alimentar. Es repartidor de comida, y aunque muchos piensan que es un trabajo sencillo, pocos conocen el verdadero sacrificio que hay detrás. Largas jornadas sobre su vieja motocicleta, soportando el calor abrasador en verano y el frío cortante en invierno. Pero nada se compara con los días de lluvia. Cuando las nubes se cierran y las gotas comienzan a caer, el trabajo se vuelve aún más cruel. Mientras otros se refugian en sus casas con una bebida caliente, él debe salir. Los pedidos aumentan, pero también lo hacen los reclamos. ¿Por qué tarda tanto? Le gritan por teléfono. Esto llegó frío, no te voy a dar propina, le dice otro cliente mientras le cierra la puerta en la cara. Jorge aguanta. Aprieta los dientes. Porque no tiene otra opción. Porque su familia depende de él. Pero cada día, su corazón se va cargando con más peso. Ese día en particular, la lluvia era intensa. El agua empapaba su ropa, calaba hasta sus huesos. Sus manos temblaban de frío sobre el manillar. Y, en el fondo de su mente, comenzaba a preguntarse: ¿vale la pena todo esto? Lo que Jorge no sabía es que esa tarde, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Aquella tarde parecía como cualquier otra, pero Jorge pronto se dio cuenta de que no lo sería. El cielo se tiñó de gris oscuro, y la lluvia comenzó a caer con furia. Las calles se volvieron ríos, y cada charco era una trampa que amenazaba con hacerle perder el control de su moto. El agua helada se colaba por sus zapatos, empapando sus calcetines. El frío le mordía los huesos. Pero los pedidos no paraban. Su teléfono vibraba sin descanso. Cada entrega parecía más difícil que la anterior. Rápido. Lleva esto a la dirección que te mandé, le dijo su supervisor con tono seco. Llegó al primer destino, un edificio lujoso. Tocó el timbre, esperando que alguien bajara. Nadie lo hizo. Minutos después, una voz irritada sonó por el intercomunicador. Sube tú. Estoy ocupado. Jorge suspiró, entró al ascensor con los zapatos goteando, y subió. Cuando el cliente abrió la puerta, ni siquiera lo miró a los ojos. Tardaste demasiado. Le cerraron la puerta en la cara. Sin propina. La siguiente entrega fue igual. Y la otra, peor. En cada casa encontraba indiferencia, rostros que no veían más allá de la bolsa de comida. Nadie parecía notar que él estaba ahí, empapado, con el rostro cansado y los labios morados por el frío. Con cada puerta que se cerraba sin un gracias, algo dentro de Jorge se iba apagando. Mientras conducía por las calles anegadas, comenzó a preguntarse: ¿hasta cuándo podré seguir así? ¿De verdad esto es todo lo que la vida tiene para mí? Por primera vez en mucho tiempo, pensó en rendirse. En dejar la moto a un lado y simplemente desaparecer. Pero justo cuando sentía que no podía más, algo inesperado estaba a punto de suceder. Y aquí es donde la historia realmente toma un giro que te llegará al corazón.
Si te está gustando este relato y quieres saber qué fue lo que cambió la vida de Jorge para siempre, suscríbete y dale like, porque lo que viene a continuación es la parte más emotiva de esta historia. El viento helado golpeaba su rostro. Sus manos entumecidas casi no sentían los controles de la moto. Jorge avanzaba por aquella calle empapada, con el corazón pesado y la mirada perdida. Sentía que cada gota de lluvia era un recordatorio de todo lo que le faltaba, de lo mucho que había luchado, y de lo poco que había conseguido. Se detuvo frente a una pequeña casa humilde. Apenas una luz tenue alumbraba desde el interior. Golpeó la puerta con suavidad. Esperaba que, como siempre, alguien le abriera con prisa, le arrebatara la bolsa y le cerrara la puerta sin mirarlo. Pero esta vez fue diferente. La puerta se entreabrió, y tras ella apareció un niño, no mayor de 7 años. Sus ojos brillaban, pero no de felicidad, sino de una mezcla de esperanza y necesidad. Llevaba puesta una camiseta vieja y rota. Sus pies estaban descalzos, y la lluvia le mojaba los cabellos. Jorge se preparó para entregar el pedido y seguir su camino, pero antes de que pudiera decir nada, el niño habló. Gracias, señor. Usted es como un héroe. Gracias a usted, hoy vamos a poder comer. Jorge se quedó inmóvil. Sus manos temblaron, pero ya no era por el frío. El niño sonreía con esa pureza que solo los inocentes tienen. Mi mamá está enferma, y no podemos salir. No teníamos nada para comer, pero usted vino. Usted nos salvó hoy. Fueron solo unas palabras. Simples, pero poderosas. En ese instante, toda la carga que Jorge había arrastrado durante tanto tiempo pareció hacerse visible y, al mismo tiempo, ligera. Las lágrimas comenzaron a mezclarse con la lluvia en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, tenían sentido. Porque no solo repartía comida, repartía esperanza. Era parte del milagro de alguien más. De nada, campeón, logró decir, con la voz quebrada. El niño entró corriendo a contarle a su madre que la comida había llegado. Jorge se quedó unos segundos más bajo la lluvia, mirando hacia la puerta cerrada. Pero esta vez, no se sintió invisible. Se sintió visto. Se sintió valorado. Encendió su moto. La lluvia seguía cayendo. Pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Porque ahora sabía que, incluso en los días más oscuros, a veces somos la respuesta que alguien ha estado esperando. Jorge se quedó allí, sentado sobre su moto, con el motor apagado y la lluvia cubriéndolo por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. No sentía frío. Las palabras de aquel niño resonaban en su mente. Usted es como un héroe, hoy vamos a poder comer. Se llevó las manos al rostro, pero no para protegerse de la lluvia, sino para ocultar sus lágrimas. Lloró. Lloró como no lo había hecho en años. No de tristeza, sino de alivio. De gratitud. Porque ese pequeño, con su inocencia y sus palabras sinceras, le había mostrado algo que Jorge había olvidado en medio de su agotamiento diario. Su trabajo importaba. Su esfuerzo cambiaba vidas. Su entrega significaba esperanza. Mientras la lluvia seguía cayendo sobre él, Jorge sintió que algo en su corazón se acomodaba. Esa carga que había llevado por tanto tiempo, ese peso que casi lo hizo rendirse, ahora se transformaba en fuerza. Ya no veía su moto como una simple herramienta de trabajo. Ahora era su caballo de batalla. Ya no veía las bolsas de comida como simples pedidos. Ahora eran el sustento de familias que lo necesitaban. Ya no se veía a sí mismo como un repartidor invisible. Ahora se veía como lo que realmente era. Un puente entre el hambre y la esperanza. Encendió el motor, pero esta vez, sonrió. No porque la lluvia hubiera cesado, sino porque, aunque el temporal seguía, su corazón estaba en paz. Ese día, Jorge no solo entregó comida. Ese día, Jorge descubrió su verdadero propósito. Desde aquel día, Jorge nunca volvió a ver su trabajo de la misma manera. Cada vez que se subía a su moto, ya no sentía que iba a enfrentar otro día de lucha, ahora sentía que salía a cumplir una misión.
Cada timbre que tocaba, cada bolsa que entregaba, tenía para él un nuevo significado. Ya no eran solo pedidos. Eran familias que esperaban con ilusión esa comida caliente. Personas que quizás estaban pasando por momentos difíciles, como aquella madre enferma y su pequeño hijo. Y aunque aún había clientes que le cerraban la puerta sin mirarlo, ya no le dolía como antes. Porque él sabía que, entre esas puertas, siempre habría alguien a quien realmente estaría ayudando. Su corazón había cambiado. Su visión de la vida también. Y todo, por esas simples palabras. Usted es como un héroe, gracias a usted, vamos a poder comer. Jorge entendió que, a veces, las acciones más pequeñas son las que tienen el impacto más grande. Que el trabajo más humilde puede ser, en realidad, el más valioso. Y que un simple gracias puede ser suficiente para salvar a alguien, incluso, sin saberlo. Así que, la próxima vez que abras la puerta y veas a ese repartidor bajo la lluvia, o al cajero cansado del supermercado, o a cualquier trabajador esforzándose por salir adelante, míralo a los ojos. Dile gracias. Porque quizás, en ese momento, esas palabras sean justo lo que necesita para seguir adelante. Porque todos, en algún punto, podemos ser héroes, aunque no lo sepamos. Aquel día bajo la lluvia, ese repartidor pensó que estaba al límite. Sentía que su esfuerzo no valía nada, que su trabajo era invisible para el mundo, y que cada gota que caía sobre él era solo otra muestra de todo lo que le faltaba. Pero en medio de su agotamiento, la voz de un niño le dio la lección más grande de su vida. Ese niño, con su inocencia y sus palabras sinceras, le mostró que, sin saberlo, él era más que un simple repartidor. Era la razón por la que esa familia podía comer ese día. Era la esperanza que llamaba a su puerta en los momentos más difíciles. Ese día, bajo la lluvia, ese hombre comprendió que su trabajo humilde tenía un valor incalculable. Entregaba algo más que comida, entregaba alivio, tranquilidad y, sobre todo, esperanza. Y mientras se alejaba, con la ropa empapada pero el corazón encendido, entendió que, a veces, el verdadero cambio en nuestra vida llega con las palabras más simples, dichas por quienes menos imaginamos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas más relatos como este. Y ahora cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez unas simples palabras cambiaron tu día o incluso tu vida? Me encantaría leer tu experiencia. Y antes de irte, te recomiendo ver este otro video que está apareciendo en pantalla. Te aseguro que también te emocionará. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.